La campaña electoral por la presidencia de la República está al rojo vivo, es decir, el camino por quien va a suceder a partir del próximo 7 de agosto en la Casa de Nariño a Gustavo Petro, que se elegirá en primera vuelta en mayo, está no solo dándose en las calles, en los medios de comunicación, sino, sobre todo, en las redes sociales de manera digital. Y hay un estudio que se llama Panorama Electoral, un análisis de escucha social para las elecciones presidenciales de 2026, realizada por científicos y por observadores de la Universidad EAN, sobre cómo se está moviendo la discusión, cómo se está moviendo el debate, cómo se está moviendo la conversación alrededor de la campaña electoral en las redes sociales. Y justamente vamos a hablar de ese tema, cómo se ha movido el asunto digitalmente, y por eso a esta hora quiero darle la bienvenida a Jacqueline Dueñas. Ella es científica de datos e investigadora de la Universidad EAN. Ella es especialista en escucha social, análisis cualitativo y storytelling de datos para apoyar la toma de determinaciones. Profesora Jacqueline, bienvenida. Jair, ¿cómo estás? Bien, Buenas muchas tardes, gracias. gusto estar acá. Esta conversación me parece muy interesante porque una cosa es el debate que se da en los medios de comunicación como que se da en las calles, y otro es el que se está dando de manera digital en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, bueno, y en todas las redes sociales que hay, a las que incluso yo, algunas que yo me decido no tocar para salud mental. Pero bueno, quiero que me haga primero el panorama de lo que los impulsó y los detalles técnicos de cuántos se evaluaron, cómo es la conversión que evaluaron a través de las redes sociales de 12 candidatos a la presidencia de la República. Jair, nosotros hicimos un monitoreo de 3 meses de redes sociales y conversación en la web. También podemos encontrar noticias, foros, blogs, a 3 millones de menciones y 2 millones de usuarios únicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona puede hablar más de una vez. Y eso nos ayuda a entender qué les preocupa, qué les motiva, qué ideas tienen sobre el candidato o qué esperan de cada candidato. Bien, encontraron entonces dos cosas, de los candidatos de los que más se habla y de los temas que más se tocan. Entonces, arranquemos, digamos, por el plato que más le interesa a la gente, es sobre los candidatos de los que más hay interacción en el periodo que usted dijo, entre octubre, ¿desde noviembre? Desde noviembre hasta enero de ese año. Noviembre del año pasado, enero de ese año, 3 meses. Y ahí está la gráfica, la vamos a mostrar en pantalla, de exactamente cómo están porcentualmente, que lideran mayoritariamente, más del 60%, dos candidatos. De la derecha, Abelardo de la Espriella, y de la izquierda, Iván Cepeda. Descríbanos esos resultados. Lo interesante de esta metodología es entender, no solamente entendemos de quién habla más, sino qué pasa detrás de toda esa conversación, que es lo valioso de este tipo de informes. Entonces, efectivamente, Jair, como tú dices, dos candidatos están liderando la conversación. ¿Quiénes? Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Y seguidos de unos candidatos que están ahí también en la contienda. Sin embargo, el hecho de ver a estos dos candidatos liderando la conversación no implica que haya intención de voto. Implica un análisis más profundo de percepción hacia estos dos candidatos. Acá es donde entramos a entender primero en el tiempo cómo se mueven ellos. En los últimos 3 meses, que era la gráfica que pueden ver más abajo, se mantienen, lo cual quiere decir que están manejando una estrategia de comunicación activa y la han mantenido en el tiempo. Por otra parte, ¿qué implica? Que veamos que son los dos más mencionados, que también son los dos más criticados. O sea, tienen una percepción negativa alta. Es decir, que no solo se habla a favor, sino también en contra de esos candidatos. En contra de esos candidatos. Ahí es donde decimos, ok, están hablando mucho, pero ¿de qué hablan? ¿Qué emociones y qué temas los asocian a ellos? ¿Qué temas son los que más preocupan o los que generan mayor preocupación de este candidato hacia una comunidad digital, que es la que estamos analizando? ¿Cuáles son esos temas asociados a la conversación alrededor de estas candidaturas? Los temas más importantes durante toda la conversación enfocada en el tema político en las elecciones de 2026, los temas que más preocupan y que más logramos relacionar con la inteligencia artificial que usamos con esta metodología está corrupción, economía, empleo, seguridad y orden. Ese es el top 3 de lo que más preocupa. Esos temas normalmente también tienen una asociación, un tono emocional. Sí, son los temas que más hablan, pero ¿qué es
qué emoción tienen, generan en las personas. Y efectivamente también en su mayoría es negativo. O sea, las personas tienen un dolor frente a eso. ¿Cómo el candidato va a solucionar eso? ¿Cómo el candidato está organizando su discurso para solucionar esta preocupación en la comunidad en general, en todo Colombia? Eso es lo Bien. que logramos hacer mediante ese análisis temático, Jair. Bien, hay algo que hay que establecer que me parece muy puntual y muy, digamos, pertinente decir, y es que estos resultados, estas gráficas que vemos donde puntean dos candidatos a lo largo de estos 3 meses, no equivale a la intención de voto. Es decir, una cosa es la conversación digital y otra cosa es lo que pueda pasar o en la fotografía de hoy pueda pasar eventualmente en las urnas. Efectivamente, este es un complemento al método tradicional que son las encuestas. En las encuestas vemos la percepción de voto, vemos que los resultados se parecen mucho a esta metodología de investigación que es la escucha social. Sin embargo, nosotros vamos mucho más allá, a comprender que realmente qué está motivando a esta persona a hablar o a generar esa intención de voto hacia el candidato. Para ese análisis de campañas, por ejemplo, ¿es indistinto o es bueno o malo que ese concepto de comentarios hacia un candidato sea buena y sea mala o sea positiva y negativa? ¿Es buena para la campaña o definitivamente no? Es decir, como dice el viejo dicho, que hablen bien o que hablen mal, pero lo importante es que hablen. Si están hablando bien, es aprovechar esa motivación que genera este candidato, y hablar mal es, ok, desde mi estrategia debo entender cómo solucionar eso que está afectando, que es una preocupación. Entonces, ¿cómo trabajo en ello? ¿Por qué es tan valioso esto? Nosotros, como antecedentes de esta investigación, tenemos los dos ejemplos en Estados Unidos y en Argentina, que es el comparativo entre las encuestas tradicionales y la encuesta de escucha y el análisis de escucha social. En Estados Unidos, en el caso de la campaña de Donald Trump, las encuestas tradicionales decían que Donald Trump quedaba en segundo puesto, estaba en segundo puesto como intención de voto. Sin embargo, la escucha social decía todo lo opuesto, que iba a quedar en primer puesto. Entonces, esta metodología sí logró descifrar quién iba a ganar en Estados Unidos. Y lo mismo se repitió en Argentina con Milei. Entonces, sí es valioso lo que tú dices, Jair, es qué me dice, no importa que hablen bien o que hablen mal, no. Si hablan mal es cómo desde el conocimiento estratégico yo puedo mejorar mi tono de comunicación, mi campaña, qué público espera de mí que yo haga algo bueno y no lo estoy haciendo, por eso está hablando mal. Bien, esos resultados evidentemente muestran una vez más o reiteran la polarización política en la que está el país. Digamos, es de Así es, izquierda y de derecha, es evidente. queda muy clara. Sí, sin embargo, estoy viendo una gráfica que habla del pulso emocional y muestra un resultado que me parece muy interesante, y es que la mitad de los temas en los que se habla de manera neutral. Cuando el tono neutral es en un gran porcentaje ganador, quiere decir que las personas están hablando desde un tono comunicativo. O sea, hay un gran porcentaje que está hablando desde un tono, perdón, sí, educativo, o comunicar qué pasa, qué no pasa. Por ejemplo, dicen, hoy Abelardo de la Espriella anunció su nueva campaña, su Okay. nueva estrategia de campaña, sus nuevos aliados. Ya, ¿sí? Ahí es un tono de informativo. Y la gran mayoría está hablando de manera informativa. La otra parte está más polarizada. Pero fíjate que hay de todo. En la comunidad hay muchos tonos de comunicación. No todo es bueno, no todo es malo. Hay otros que se están informando, que probablemente no han decidido hacia dónde votar y están ahí comprendiendo, estudiando y escuchándolos a todos. Bien, volviendo al tema de la gráfica de los candidatos, veo particularidades. Por ejemplo, de noviembre a enero, una candidata como Vicky Dávila pasó de estar encima a relegarse al último lugar. Desaparecido estaba en noviembre Roy Barreras, por ejemplo, y aparece en enero. Sergio Fajardo escala un peldaño, digamos. Hay un movimiento natural que se da
a lo largo y de cada vez que se adentra más en el tema de la elección. Me imagino que si se hace una nueva, digamos, observación de redes sociales hacia el mes de febrero, es decir, a puertas de la consulta y más ha llegado después de Congreso y elección ya presidencial, seguirá mostrando movimientos de esa magnitud. Exacto. Y eso, fíjense que, y también lo vemos en la gráfica de pulso emocional, es cómo también las emociones cambian, no se mantienen en el mismo puesto todos los meses. Depende de su comunicación. Las personas son muy sensibles a qué va a decir cada día el candidato porque están muy atentas para tomar finalmente su decisión. Entonces, habrán eventos coyunturales, como el caso de Paloma Valencia, cuando anunció su candidatura en diciembre, pues ahí ella se empezó a mover. Si mantiene ese tono de comunicación y esa estrategia, se queda en el tiempo, si no, se vuelve un evento coyuntural, que eso es lo que pasa con muchos candidatos. Logran generar atención en un evento, pero no logran mantenerla en el tiempo. O las personas no logran conectarse con ese candidato, con las ideologías de ese candidato y lo abandonan y buscan otro que sí se conecte con su ideología o con lo que expectativas que tienen para el presidente para el 2026. Ustedes han también dibujado cómo se mueve geográficamente esa conversación, ¿no? Muestran un mapa de Colombia por colores y entre más oscuro el verde, de donde más se ha concentrado la conversación, que en los más claros incluso hay un departamento donde no se mueve nada, está totalmente blanco, así como lo vemos en la gráfica. Quiero que por favor nos describas justamente geográficamente, territorialmente, cómo se está moviendo esa conversación, para las campañas, digamos, este resultado puede definir mucho en hacia dónde hacer todos los esfuerzos o mayoritariamente el esfuerzo de campaña para atraer más electores. Así es, y si pueden ver la gráfica, Bogotá definitivamente lidera la conversación con respecto a las elecciones en el 2026. Es una zona importante porque genera la gran cantidad de votos. Entonces es una zona en la que vale la pena también trabajar y entender por qué tal vez yo no estoy visible en Bogotá. En este caso, pues, por ejemplo, Peñalosa gana en Bogotá a pesar de que no está dentro de los más mencionados. En Bogotá sí está entre los más mencionados. Está, por ejemplo, Antioquia. En Antioquia lideran el candidato de Antioquia, que es Andrés Quintero. Daniel Ahora, si Quintero, este sí. candidato quiere visibilizarse en otras ciudades, le permite entender en dónde no está llegando, en dónde no están hablando de él y trabajar en su estrategia para llegar allá. ¿Por qué allá no lo están viendo? ¿Por qué allá no genera interés? Entonces, hay que empezar a ver cómo yo llego a ellos, qué temas en esa zona están hablando, pero yo no los estoy teniendo en cuenta. Sí, pero bueno, hay que establecer o dejar claro nuevamente que esto es una observación de lo que pasa en la conversación digital y no equivale a lo que eventualmente pueda pasar, digamos, en las urnas o en la elección, que puede ser coincidente, ¿no? Eventualmente lo que pase, eventualmente. Y es evolutivo. En este momento Yes. es una cosa y más adelante va a cambiar. Seguramente puede ir cambiando. Bueno, por último, yo quiero que nos diga finalmente un gran, digamos, mensaje de lo que muestra este estudio, este análisis de las redes sociales digital y si hay alguna posibilidad de conocer otro más adentrado o más cercano hacia la elección de mayo, que es la definitiva, la primera vuelta hacia la presidencia y si eventualmente pueden seguir cambiando, incluso aparecer candidatos que no aparecen en estos 12 primeros. Por supuesto, nosotros estamos haciendo monitoreo constante, se actualiza en tiempo real lo que esté pasando. Si en este momento hay alguna coyuntura importante que genera controversia o llama la atención de nosotros como espectadores, lo vamos a poder monitorear. Y cada mes nosotros estamos sacando un reporte como el que tú tienes, como el que están viendo, nos encargamos de realizarlo y mostrarlo. Muy bien. Todos los meses de aquí hasta que pasen las elecciones. Eso es una buena herramienta para las campañas sobre todo y también para el elector cómo se está moviendo la conversión. Es interesante para nosotros, los que nos gusta el tema político y cómo se mueve el asunto porque es supremamente fundamental para elegir y elegir bien. Se hace muy interesante tener estos datos a la mano. Profesora Jacqueline, muchísimas gracias por su tiempo. A ti muchas gracias por el espacio.